comienzo con la clase número 13 de Isaías. La palabra es el capítulo 55 de Isaías. La escena es el agua y el vino. Puntos principales. Primero, los que tienen sed compren vino y leche. Versículo 1 al 2. Segundo, levanta el Mesías para la salvación de la humanidad. Versículo 3 al 5. Tercero, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Versículo 6 al 11. Cuarto, hay gozo para los que vuelven a Jehová. Versículo 12 al 13. Veamos el versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Dijo Dios que vengan a las aguas todos los que tengan sed. Aquí, los que tienen sed se refieren a los sedientos por la salvación, los que esperan y anhelan recibirla, los que tienen sed espiritual. Nosotros debemos siempre ser sedientos por la salvación. Mateo 5:3. Mateo 5:6. La gente del mundo están también viviendo sedientos. Algunos sedientos por el dinero, otros por relaciones entre mujer y hombre, otros están sedientos del poder y honor. Nosotros debemos estar sedientos espiritualmente. Almas que estemos sedientos por la salvación. Juan capítulo 4, versículo 14. Aquí aparece una mujer samaritana. Y Jesús le dijo que todo aquel que tome de esta agua tendrá sed, pero del agua que da el Señor no tendrá sed jamás. Jesús nos da agua de vida. Aquí agua es la obra de la vida. Significa que los fieles revivifican y vivirán por tomar el agua de vida que Cristo nos da. Aquí vino se trata de la gracia salvadora. También la leche se refiere a la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. También dijo, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Dijo que compren sin pago alguno. Esta gracia de la salvación es gratuita. Pero que compre significa que se esfuercen para recibirlo. El esfuerzo para ir a la iglesia, esfuerzo para dar el culto, esfuerzo para orar, que lo reciban gratuitamente a través de estos esfuerzos. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos.
Aquí, dinero se refiere al acto humano, esfuerzo, dedicación. Nosotros debemos sacrificar, dedicar, esforzarnos para obtener el alimento espiritual. Pero no debemos gastar dinero, esfuerzo en lo que no es pan y en lo que no satisface. Debemos sacrificar nuestro dinero en lo que sea de ganancia espiritual para la vida de fe. No debemos malgastar nuestra riqueza, tiempo, corazón y cuerpo en las cosas del mundo. También significa que no debemos fumar tabaco. El tabaco no nos puede dar satisfacción. Aquí dijo, escúchenme bien. Si escuchamos a Dios, podremos comer el buen alimento espiritual. Podemos obtener lo que es bueno. Obtendremos la alegría. Versículo 3. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Dijo que presten atención a la palabra de Dios. Tienen que esforzarse para recibir con todo el corazón la palabra de Dios. Entonces Dios cumplirá el pacto eterno. Es el pacto dado a David. Eso es que enviaría al Mesías. Es la palabra de que enviando al Mesías salvarían al pueblo escogido. El pacto de Dios es pacto eterno. Versículo 4. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Que se cumplirá el pacto eterno que hizo Dios. Y para cumplir con ese eterno pacto envió a Cristo. Cristo con su venida da cumplimiento a este pacto con toda la fidelidad. También Dios levantó a Cristo como Rey. Por medio de Cristo gobierna las naciones. Dios va formando su reino. Versículo 5. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Se convocan naciones que no conocían. Esto significa que por medio de Cristo los gentiles también reciben la salvación. Se extiende el reino de Dios. La iglesia se va extendiendo cada vez más. Por eso Dios recibe la gloria. Versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlos mientras esté cercano. Nosotros debemos encontrar a Jehová mientras pueda ser encontrado. ¿Cuándo es el momento para encontrar con Jehová? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Esto primeramente se habla del tiempo del Nuevo Testamento. En el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús permanece junto a nosotros. Es Dios Emmanuel. Luego, en segundo lugar, en tiempo de tribulación, podemos encontrar con Dios.
En tiempo de calamidad hay que buscar a Dios. Hay que encontrarlo. Hay que investirse del poder de Dios. Esos tiempos son los momentos que debemos encontrarnos con Dios. Así nos encontramos con Dios y Él abre el camino de la solución. Hay que llamarlos mientras esté cercano. Mateo 7:7. Versículo 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Que abandone el malvado su camino y vuelva. Si dejamos los pensamientos perversos, Dios no nos castigará. Cuando el pueblo de Judá arrepentido vuelve a Dios, Él los recibe con misericordia, perdona con generosidad. Versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Significa que Dios hará volver al pueblo de Judá del cautiverio. Dios el Señor, porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Dios es magnífico. Dios es creador. Dios es eterno. Romanos 11, versículo 33. Los pensamientos de Dios son más elevados que cualquier persona. Por lo tanto, debemos dejar los pensamientos humanos y seguir la voluntad de Dios. Versículo 10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semillas al que siembra y pan al que come. Desciende la lluvia y la nieve y riega la tierra. Brota la raíz. Da sus frutos. Al igual que esto, la palabra de Dios no volverá en vano. La palabra de Dios, una vez dicha, se cumple. Es palabra sincera. Se cumplió la promesa de que haría volver al pueblo de Judá. Se cumplió la palabra de que nos salvaría. Así que la palabra de Dios de que nos iba a cuidar lo cumplirá con total seguridad. Versículo 12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en grito de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Cuando Israel vuelve, sale con alegría y con paz. Tiene gozo. Las montañas prorrumpen en grito de júbilo. Esto significa que hay abundancia de alegría y gozo. También si recibimos a Jesús, hay esta clase de bendición. Antes de recibir a Jesús, nuestra vida era como un lugar abandonado, lleno de zarzas y ortigas. Pero si recibe a Jesús, se convertirán en cipreses y mirtos. Hay paz, alegría y bendición.
Nosotros también recibimos la salvación, esta clase de bendición por creer en Jesús. Por eso nuestra vida abandonada se transformó en vida bendecida. Nosotros debemos agradecer la gracia redentora del Señor y volviendo a Dios darle la gloria. Continuaremos con Isaías capítulo 56. La escena se revela la justicia, la revelación de la justicia. Primero, observen el derecho y practiquen la justicia. Versículo 1 y 2. Segundo, el eunuco también tiene esperanza. Versículo 3 al 5. Tercero, los gentiles también tienen esperanza. Versículo 6 al 8. Cuarto, los centinelas se vuelven ciegos y se duermen. Versículo 9 al 12. Versículo 1. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Aquí, mi salvación está por llegar, significa que está cerca el tiempo de la liberación del pueblo de Judá del cautiverio babilónico. También significa que está cerca la salvación por medio de Cristo en el tiempo del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13, versículo 11. Versículo 2. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Dijo que observen el sábado sin profanarlo. Es el cuarto mandamiento. En el tiempo del Antiguo Testamento, este día de reposo lo cumplieron el día sábado, el séptimo día. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento se le dice, el día del Señor es el domingo, el primer día, porque el domingo resucitó el Señor. También es el día que llegó el Espíritu Santo. Lo cuidaron en este día del domingo. Por lo tanto, nosotros debemos observar con santidad y respetar el día de reposo. Hablaremos más detalladamente en el capítulo 58. Versículo 3. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Aquel que está unido al Señor tiene esperanza. Hasta los eunucos tienen la esperanza. En el tiempo del Antiguo Testamento los gentiles eran despreciados. Pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento los gentiles también se unen con Jesús por creer en Jesucristo. Los gentiles se vuelven justos por creer en Cristo. ¿Se unieron con Cristo? Son miembros de la congregación de la iglesia. Por eso en el tiempo del Nuevo Testamento son unos, sean judíos o gentiles. En el tiempo del Antiguo Testamento, los gentiles y los eunucos no podían entrar en el templo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 al 3. Los eunucos son discapacitados sexuales.
Es igual a un árbol seco. Pero esa persona también, por creer en Jesús, se volverá una persona bendecida. En el versículo 5 dijo, eso le será mejor que tener hijos e hijas. Les dará hijos espirituales. Pablo no se casó. Pero Pablo tuvo hijo de fe como Timoteo. Tuvo colaboradores. Tuvo la compañía de personas excelentes como Lucas, Priscila, Aquila. Aquellas personas que no tuvieron esperanza en el mundo llegaron a tener esperanza por creer en Jesús. Nosotros no tenemos en el mundo a qué aferrarnos y aunque nadie nos pueda ayudar, debemos vivir teniendo esperanza en Dios. Versículo 5. Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Debemos respetar el día de reposo y agarrarnos fuertemente del pacto de Dios. Hay que tomar fuertemente del pacto de Cristo. Entonces nos dará un monumento grabado mejor que tener hijos e hijas. Nos dará hijos espirituales, hijos de fe. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Luego dijo que dará nombre eterno. Nuestros nombres están registrados en el cielo. Nos da vida eterna. Versículo 6. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Nosotros por creer en Jesús nos hemos unido con Dios. Hay que respetar el día de reposo sin profanarlo. Hay que tomar fuertemente el pacto de Cristo. Versículo 7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque en mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos. Nosotros debemos llevar una vida de oración constante. Hay que ir a la iglesia a orar. Hay que orar entrando en el aposento íntimo. El templo de Dios es lugar de oración. En ese lugar es donde nos encontramos con Dios. Por eso debemos estar siempre en relación con Dios y encontrarnos con el Señor. Entonces Dios recibirá nuestro culto. Versículo 8. Así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Dice Dios que hará volver al pueblo de Judá, que había sido llevado cautivos por los babilonios. No solamente el pueblo de Judá, sino que hará volver a los otros pueblos también. Que volverá de todos lados los que creen en Jesús. Versículo 9. Animales del campo y fieras del bosque, vengan todos y devoren.
Aquí animales del campo y fieras del bosque simbolizan a los gentiles. Cuando el pueblo de Judá peca, trae a feroces gentiles y los castiga. A partir del versículo 10 dice que ciegos y sordos son los profetas. Por eso está diciendo que llamará a temibles gentiles y castigará a los gentiles. Versículo 10. Ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Los guardianes centinelas simbolizan a los siervos de Dios. Nosotros como siervos de Dios debemos estar despiertos. Pero los falsos profetas son ciegos, son mudos, se acuestan y desvarían, les gusta dormir. Ciego significa que no ven el mundo espiritual, no conocen el reino de Dios. Por eso no tienen sabiduría espiritual. Son mudos. Cuando se acerquen la secta, no debemos ser como perros mudos. Cuando vengan con falsas verdades o herejías, debemos ladrar. Hay que advertir. Hay que enseñarle correctamente la verdad. Pero ellos se volvieron mudos y no estaban diciendo lo que debían decir. Además estaban durmiendo. Estaban metidos en las cosas vanas de este mundo. Se estaban volviendo mundanales. Viviendo en las vanidades de este mundo. También le gustaba dormir. Estos señalan que han caído en el ocio, despreocupación, es decir, se durmieron espiritualmente. El ciego estaba guiando al ciego. Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 16. Actualmente hay muchos ministros de esta clase. Nosotros debemos tener abiertos los ojos espirituales. Hay que estar bien firmes sobre la verdad. Y debemos discernir y echar fuera a las obras del diablo que entran en las iglesias como levaduras. Debemos tener una fe despierta. Versículo 11. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Y los falsos profetas trabajan con ambiciones. Siguen al dinero. Siguen a la codicia. Nosotros debemos desechar la ambición. Debemos estar conforme con lo que Dios nos da. Son pastores indiferentes. Pastores que no han comprendido. Salmos capítulo 49, versículo 20. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Oseas capítulo 4, versículo 14. Debemos saber arrepentirnos inmediatamente cuando Dios nos reprende. Hay que volver. Versículo 12. Vengan, busquemos vinos.
emborrachémonos con licor, gritan a una voz, y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Estos falsos profetas llevan una vida caídos en libertinaje, viven metidos en el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. También en verdad hay gente que viven emborrachándose. En Proverbios capítulo 23 dice que ni siquiera miren el vino. Efesios capítulo 5 versículo 18. Dijo que no se emborrachara. Pero los falsos profetas dicen, y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Hoy en día debemos estar despiertos como verdaderos siervos. Como aprendimos en el versículo 7, que dijo que la casa de Dios es casa de oración de todos los pueblos, debemos estar despiertos en oración. Despiertos, sabiendo que pronto vendrá el novio, nuestro Señor Jesús. Continuaremos con el capítulo 57 de Isaías. La escena es la muerte de justo. Primero, la muerte de justo es lo mismo que irse a refugiarse. Versículo 1 y 2. Segundo, Israel es reprendido por Dios por haberse apartado de él y por adorar a ídolos. Versículo 3 al 10. Tercero, los idólatras son destruidos y los que dependen de Dios ocupan la tierra. Versículo 11 al 13. Cuarto, Jehová se compadece y permanece con los humildes. Versículo 14 al 15. Quinto, la ira de Dios es momentánea y trae la paz. Versículo 16 al 19. Sexto, el malvado no tiene paz. Versículo 20 al 21. Leamos el versículo 1. El justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Aquí justo se refiere a los fieles creyentes que creen en Cristo. Los fieles son perseguidos y se mueren por la tribulación. Dios lleva a los fieles al descanso eterno. Antes de que venga la gran tribulación, Dios los lleva de este mundo. Los lleva de antemano al reino de Dios. Por lo tanto, la muerte de un fiel es partir para ir a refugiarse. Versículo 2. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Nosotros por creer en Jesús nos vamos al reino de los cielos. Entrar en el reino de Dios es entrar en el reposo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Por eso hay bendición para los que mueren en el Señor. También, como así cuidaron la fe en este mundo, tendrán su recompensa en el cielo. Lucas capítulo 16, versículo 22 al 25.
Por eso puede entrar a vivir en el eterno reposo celestial. Allí no hay lágrimas, no hay sufrimientos, no hay enfermedad, no hay muerte. Por eso hay vida, gozo y bendición en Jesús. Versículo 3 al 4. Ustedes, hijo de hechicera, descendiente de adúlteros con prostituta, acérquense. ¿De quién quieren burlarse? ¿A quién le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua? ¿Acaso no son ustedes una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? El pueblo de Israel, por haberse apartado de Dios, adoran a ídolos, se volvieron hijos de hechicera. Descendiente de adúlteros con prostituta. Hoy en día también, si se hace uno con el mundo, es como estar adulterando. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dijo, ¿de quién quieren burlarse? Adorar a ídolos es como burlarse de Dios. Versículo 5. Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dan rienda suelta a su lujuria. Junto a los arroyos y en las grietas de las rocas sacrifican a niños pequeños. El pueblo de Israel, poniendo ídolos debajo de robles y árboles frondosos, adoraron a ídolos. Adorar a ídolos es como adulterar. Y dijo, en las grietas de las rocas sacrifican a niños pequeños. En esa época sacrificaban niños en servicio al dios Moloch. Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 3. Capítulo 21 versículo 6. Así de crueles son los que adoran a ídolos. Por lo tanto, Dios se airea de las personas que adoran ídolos. Versículo 6. Las piedras lisas de los arroyos serán tu herencia. Sí, ellas serán tu destino. Ante ellas has derramado libaciones y has presentado ofrenda de grano. Ante estas cosas, ¿me quedaré callado? El pueblo de Judá entregó ofrenda a los ídolos. Los del pueblo de Judá entregaron regalos a los ídolos. Por eso Dios no soportó más esta actitud de los pueblos de Judá. Ellos levantaron imágenes en lugares altos. En el versículo 8 dice que celebraron a estos ídolos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 al 9. Celebraron en adoración a estos ídolos. Y decoraron bien esos lugares para adorar a los ídolos. El pueblo de Judá, con todo este desempeño, adoraron a los ídolos. Esto es llevar a Dios a la ira. Hoy en día, nosotros, ¿qué ídolos tenemos? Es todo lo que amamos más que a Dios. También lo que confiamos más que a Dios. El dinero es ídolo. Los hijos son los ídolos. También uno mismo puede ser el ídolo. Nosotros debemos adorar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Versículo 9. Acudiste a Moloch y le llevaste aceite de oliva y multiplicaste tus perfumes. Enviaste muy lejos a tus embajadores, hasta el sepulcro mismo los hiciste bajar.
Moloc es Dios que adoran los amalecitas. Primera de Juan capítulo 11, versículos 5 al 7. Versículo 10. De tanto andar te cansaste, pero no dijiste, hasta aquí llego. Lograste renovar tus fuerzas, por eso no desmayaste. El pueblo de Judá no se cansaron de adorar a los otros dioses. Aunque iban para pedir ayuda de otros países, no se cansaron. Porque ponían todo su esfuerzo para adorar a otros dioses. Versículo 11. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? ¿Quién me has engañado? ¿No te acordaste de mí ni me tomaste en cuenta? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? El pueblo de Judá pusieron todo su esfuerzo para adorar y no tuvieron temor de Dios. Pero Dios permaneció con paciencia. Pero aún así ellos no se arrepintieron, es más, siguieron adorando a los ídolos. Versículo 12. Yo denunciaré tu justicia y tus obras, y de nada te servirán. Está diciendo que si de verdad tiene justicia, que lo muestre. El pueblo de Judá no tenía justicia. Versículo 13. Cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos, a todos ellos se los llevará el viento, con un simple soplo desaparecerán, pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. El pueblo de Judá no puede recibir salvación aunque clamasen a los ídolos en tiempo de calamidad. Versículo 14. Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Significa que el pueblo de Judá volverá de su cautiverio. Dios quitará los obstáculos del camino. Dios les construirá un camino recto para que puedan volver. Versículo 15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién permanecerá Dios junto? Al que es contrito y humilde de corazón, al del espíritu humilde y de corazón quebrantado. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios con corazón contrito, arrepentido y humilde. Versículo 16. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. Dios, aunque reprenda a sus fieles, no se enojará para siempre. Salmos capítulo 30, versículo 5. Dios conoce toda la debilidad de los hombres. Cuando Dios nos castiga, lo hace en medida adecuada y después nos perdona. Derrama misericordia aún en medio de la tribulación. Versículo 17. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa, en mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos.
A pesar de estar recibiendo castigo, el pueblo de Judá, para llenar su codicia, no dejaron sus obstinados caminos. Pero Dios los consuela. En el versículo 18 dijo Dios los consolaba. Versículo 19. Les haré proclamar esta alabanza. Pasa lo que están lejos y pasa lo que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Dios derrama paz al pueblo de Judá. Los trae de su cautiverio. Los salva de sus pecados. Salva a los gentiles también. Los que están cerca se refiere al pueblo de Judá. Los que están lejos a los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 17 al 18. Así Dios salva tanto a los del pueblo de Judá como a los gentiles. Versículo 20 al 21. Pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice Dios. Los malvados siempre están como en barras barrosas. Están tan agitados que no se puede ver la claridad. Los malvados no tienen paz, no tienen consuelo. Isaías capítulo 48, versículo 22. Están sin paz, sin seguridad los malvados. Los malvados siempre andan de acá para allá. No tienen paz los malvados. Pero si tenemos paz en Jesús. Por eso debemos arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Debemos orar a Dios. Debemos depender de Dios. Entonces podremos gozar de verdadera paz en el Señor. Concluimos con la clase número 13 de Isaías. Muchas gracias.